Mientras todos se van sentando, voy a invitar a los speakers que me van a acompañar en el día de hoy. ¿Sí? Nos va a acompañar el doctor Guillermo Rosa Díez. ¿Sí? Él es médico especialista en nefrología del Hospital Italiano, magíster en efectividad clínica de la Universidad de Buenos Aires, doctor en ciencias biológicas del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, coordinador del Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante, editor en jefe de la revista de Nefrología Latinoamericana. Y también el doctor Ricardo Correa Rotter, que él es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en medicina interna y nefrología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, profesor titular del posgrado de nefrología de la UNAM, expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e investigador en todos nuestros estudios de Finerenona. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad renal y diabetes tipo 2, los nuevos tratamientos. Vamos a dar un inicio de las necesidades insatisfechas a cargo del doctor Guillermo Rosa Díez y posteriormente la evidencia científica del tratamiento con el doctor Ricardo Correa. Para más o menos organizar la dinámica, vamos a hacer primero las presentaciones y posteriormente vamos a abrir el momento de preguntas y respuestas, así que los voy a invitar a todos a que se saquen las dudas ya previo a nuestro futuro lanzamiento acá en Argentina. Bueno, veo que ya están todos sentándose. ¿Les parece que empecemos? Bueno, va a empezar el doctor Guillermo. Bueno, muchísimas gracias, Lucrecia. Muchísimas gracias, Bayer, por este espacio brindado para el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. El primer evento de presencial después de esta pandemia, así que es todo un gusto y un honor participar. Agradeceré el silencio de la gente, solamente el silencio que sea el ruido que corresponda a que puedan comer, obviamente. Los beneficiados que pueden comer, uno cuando está en estos simposios ve que los otros comen. Bienvenido, buen provecho. Y bueno, vamos a dar comienzo entonces a esta charla sobre la necesidad de la enfermedad renal crónica y diabetes en Latinoamérica, asociada a las necesidades insatisfechas del tratamiento farmacológico. Mi declaración de intereses, ya fueron mencionados desde dónde trabajo. He sido conferencista y coordinador de varios, incluyendo Bayer. Y lo primero que tenemos que decir es este resultado de los análisis de la carga global de enfermedad, desde el 1990 a 2016, donde sabemos que hoy la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública a nivel mundial, con una prevalencia alta del 11 al 13% y que se diagnostica tempranamente, podemos decir, estadio 3, cuando incluso a veces, como es nuestra realidad, es tardíamente, cuando es un paciente que ya está ingresando a reemplazo renal. Esto significa que 1,2 millones de personas murieron por enfermedad renal crónica en el 2017 y que la enfermedad renal crónica será la quinta causa de muerte mundial en el 2040. Desde 1990 la mortalidad por enfermedad renal crónica aumentó un 41,5% y la carga aumenta con mayor morbilidad, mortalidad y costos en salud. El 23% de los años perdidos de vida saludable, de los ABAD, debido a enfermedad renal crónica están asociados con la diabetes tipo 2. Y esta mayor carga de enfermedad renal crónica mencionada se da particularmente en los países que hoy estamos acá en el auditorio, países de ingresos bajos y medios. También sabemos que en comparación con la diabetes tipo 2 sola, la enfermedad renal crónica como comorbilidad incrementa la mortalidad cardiovascular. Ya sabemos hace muchísimos años que si hoy hablamos de cuál es el factor de riesgo cardiovascular más importante, es la enfermedad renal crónica, como muestra ahí en el gráfico, con un 9,9% de forma, digamos, aislada, junto con un 6,7% que da la diabetes, pero no es simplemente una suma,
y 19,6% es la combinación de ambos, o sea que genera 6 veces mayor riesgo el paciente que padece de diabetes y de enfermedad renal crónica. De esto sabemos muy bien, somos todos nefrólogos y hablamos de los momentos claves de la enfermedad renal crónica. Lamentablemente, la mayoría de nuestros pacientes llegan tardíamente y estamos hablando de pacientes con reemplazo renal, que se estima que estamos hablando de 2,6 millones de pacientes en el mundo que tienen reemplazo renal. Pacientes que previamente estuvieron en estadios previos de enfermedad renal crónica, que corresponde a 4,9 y 9,7 millones, en los cuales hay una gran morbimortalidad cardiovascular, sobre todo estadio 3B y 4, como lo vimos particularmente en pandemia, donde pusimos a prueba esta vulnerabilidad de nuestros pacientes. Con enfermedad renal crónica, en realidad, 276 millones de pacientes, los cuales previamente fueron pacientes con factores de riesgo de enfermedad coronaria. Como siempre, lo mejor sería la prevención. En segundo lugar, el retardo de la progresión y prevenir complicaciones y, lógicamente, después la mejor opción de reemplazo renal para el paciente. Esta cita bibliográfica del doctor Alfonso Cueto Manzano y Walter Doutat muestra justamente parte de lo que vamos a hablar, que es la realidad en Latinoamérica. Alta tasa de mortalidad, la más alta del mundo por enfermedad renal crónica. En Latinoamérica, la segunda causa de años de vida perdidos, de ABAT perdidos. Amplia variación regional relacionada con diferentes factores de riesgo, desigualdad, cobertura médica fragmentada, bajo porcentaje de PBI en salud y distintas políticas sanitarias frente a la enfermedad renal crónica. Más importante, muchos pacientes no tienen acceso a la terapia de sustitución renal. Las enfermedades no transmisibles están asociadas con el desarrollo de la enfermedad renal crónica, siendo que el 36% de estos pacientes en reemplazo renal es por diabetes, semejante a un 70% en caso de México y Puerto Rico. Mencionar solamente la nefropatía mesoamericana, de que se hablará mucho a lo largo de este congreso, como una condición particular, particularmente en América Central. Debido al alto costo de la terapia de reemplazo renal, es crucial desarrollar programas de salud renal para prevención, diagnóstico y tratamiento, y la creación de más registros de calidad son la clave para determinar la real carga de la enfermedad renal y resultados para los pacientes. Hablamos entonces de registros renales. Acá podemos ver a la derecha una pirámide que representa los estadios o el iceberg que habitualmente representamos a la enfermedad renal crónica, y por el otro lado en una pirámide invertida con morbilidades y costos. Sin duda que lo mejor es empezar por la población más cercana y disponible, que es estadio 5, pero uno debería considerar también poder conocer la realidad de estadios previos. Pero por lo menos, conociendo la realidad del estadio 5, podemos inferir cómo fueron las intervenciones realizadas en pacientes en estadios previos de enfermedad renal crónica, planificar políticas de salud, hacer investigación epidemiológica, pero para ello se requiere calidad de datos en los procedimientos y control. Esta revisión del 2015 mostraba cómo estaban los registros renales en el mundo. Y fíjense que ustedes que los registros que se mencionaban para todos los países del mundo pueden ver que no eran tantos. Y si consideramos en caso de Latinoamérica, se identificaban solo 5, de los cuales solo 3 registros eran registros con accesibilidad a los datos, una condición fundamental al momento de hablar, por ejemplo, de epidemiología de salud renal en una región. Y esto, publicado por nuestro grupo también del registro latinoamericano, nefrología e hipertensión, muestra justamente la última columna, la categoría. Categoría 1 a 5 se refiere a la calidad de los registros y solo 2 registros en Latinoamérica cuentan con una calidad de 5. En otros, digamos, estamos con una calidad a la cual todavía justamente hay que mejorar. Y esto tiene que ver después con la calidad de datos que podemos hacer para poder inferir, como dijimos. Esta comparación, también publicada por nosotros, junto con el registro europeo, muestra una comparación entre la región latinoamericana y Europa, que sin duda tiene muchas diferencias, pero bueno, en primer lugar está la diabetes, como todos pueden ver, en segundo lugar la hipertensión, pero fíjense que la glomerulonefritis en Europa ocupa un lugar mayor, seguramente por mayor accesibilidad a la biopsia renal, que no es la realidad justamente de Latinoamérica. Y esto corresponde a la última publicación reciente de nuestro registro latinoamericano. Pueden ver a la izquierda, no sé cómo funciona.
no importa. A la izquierda se puede ver entonces una línea roja que marca un valor importante, 700 por millón de habitantes, que es lo que había fijado como meta OPS para prevalencia de pacientes con reemplazo renal. Fíjense que en muchos países todavía no lograron esa tasa de prevalencia y eso está hablando de falta de accesibilidad al reemplazo renal. Por otro lado, como muestra a la derecha, la hemodiálisis sigue siendo la modalidad más importante de reemplazo renal, no así el desarrollo de la peritoneal como merecería en toda la región. En definitiva, prevalencia de reemplazo renal, menos del 45% de los tienen menos de 700 por millón de habitantes en reemplazo renal. Nefrólogos, 75% de los países menos de 20 nefrólogos por millón de habitantes. Y algo importante, la accesibilidad universal al reemplazo renal. 42% de los países no logran una accesibilidad global o universal o del 100% en sus pacientes. Volviendo a las causas de ingreso a diálisis, en la Argentina es muy similar a lo que ocurre en el mundo. En primer lugar está la diabetes, en segundo lugar está la nefroangiosclerosis, mal llamada nefroangiosclerosis, sino nefropatía asociada a hipertensión, y en tercer lugar la no filiada, lo que es realmente también un gran problema. Nuestros pacientes están ingresando a diálisis sin diagnóstico. Tercer causa desde el año 2004 en nuestro registro argentino de diálisis. Causas de mortalidad, en este trabajo también mencionado, Europa y Latinoamérica. Fíjense, la cardiovascular es la más importante como en el caso de Europa, pero notoriamente más importante en el caso de Latinoamérica con respecto a Europa. Y esta es en nuestro registro argentino, la causa cardíaca es la primera causa, esa causa infecciosa es la segunda causa. Sí cabe destacar que cuando hablamos de prevalencia de enfermedad renal crónica, hay que ver qué datos se utilizaron para la misma y qué métodos. Si vamos a considerar la prevalencia en base a la fórmula MDRD o CKD-EPI, o si vamos a considerar también la determinación de los índices urinarios de proteinuria, creatininuria o albuminuria, porque eso sería realmente lo que deberíamos hacer. Esto fue lo que se hizo con la segunda encuesta nacional de nutrición y salud, con una muestra representativa en el Ministerio de Salud de la Argentina, viendo que nuestra prevalencia era mayor de la que se estaba mencionando, 12,7%, 1 de cada 8 argentinos tienen algún grado de enfermedad renal crónica. Y esto, si lo trasladáramos a Latinoamérica, tendríamos este número para el 2018 de 62 millones de pacientes con algún grado de enfermedad renal crónica en Latinoamérica. Ahora bien, con diabetes, ¿qué pasa en la región? Esto corresponde al atlas del IEDF, de la Federación Internacional de Diabetes, que se publica periódicamente, 2021. Fíjense que se estima que en la región 32 millones de pacientes en el 2021 con diabetes, que va a aumentar hasta 49 millones, estamos hablando de un 50% de incremento de diabetes en la región de Latinoamérica. Y eso implica que en determinados países está asociada a una mayor mortalidad en personas por debajo de los 60 años, mostrando valores bajos, menor del 3%, hasta valores del 9 a 12% en el caso de México. Y también significa que en personas de 70 años una mayor prevalencia de la mortalidad en mujeres. De esta forma, bueno, hablando de México como un país particularmente con alta prevalencia de diabetes, esta publicación en 2016 hacía una estimación del impacto justamente de la diabetes en los distintos estadios, llegando a un número de 124.000 pacientes estimados por requerimiento de reemplazo renal, estadio 4 o 5, perdón, no reemplazo renal solamente, secundario a diabetes. Y algo que es muy importante, también extraído del reciente atlas que hacía mención. Fíjense el gasto en salud relacionado con el Producto Bruto Interno. Bueno, si hablamos de NAC, ahí nos estamos refiriendo a Norteamérica. Bueno, estamos diciendo que hay recursos para hacer justamente un gasto relacionado en salud. Pero fíjense Latinoamérica, corresponde a la que está marcando la flecha. Tiene la misma proporción de gasto en salud relacionado como porcentaje de Producto Bruto Interno con respecto a países con mayor nivel económico. Volviendo entonces a estos momentos claves que hacíamos mención, cabe destacar
¿Cómo ingresan nuestros pacientes a diálisis en Argentina? Indicadores de que no hubo una adecuada evaluación o un programa de salud renal en estos pacientes. Pacientes que ingresan anémicos, el 50% con un hematocrito por debajo del 30%. Pacientes que ingresan con acceso vascular transitorio, cada vez más en ascenso, 70% de los pacientes. Pacientes con baja prevalencia de vacunación para hepatitis, pacientes con hipoalbuminemia. Todos indicadores de que no hubo un adecuado manejo previo de estos pacientes. ¿Y esto a qué se debe? En nuestro país tenemos una etapa de sustitución renal con una buena gestión clínica delegada exclusivamente al nefrólogo, en registros sólidos obligatorios, pago por prestación y actividad modulada y con inclusión. Y la etapa previa a la predialítica que corresponde a los financiadores, con un país que tiene como 400 financiadores en el caso nuestro, que sin duda va a una inadecuada participación del nefrólogo, sin registro clínico, sin tasa de utilización. Y sin duda esta fragmentación es quizás el factor clave para explicar mal los resultados observados en políticas sanitarias. Esta publicación, que está recientemente accesible, liderada por el doctor Correa, habla de las barreras y limitaciones a la implementación efectiva de los programas de detección temprana y prevención en América Latina, con desequilibrio de cobertura de especialistas en diferentes áreas, implementación inadecuada de las guías, pobre conocimiento de la enfermedad y falta de conciencia de factores de riesgos en los pacientes, inadecuada aptitud o competencia clínica del personal de salud, implementación ineficaz de estrategias de prevención de salud, falsa percepción de las autoridades de que un programa de salud renal no tiene impacto en la atención primaria y el alto costo del tratamiento de la enfermedad renal crónica. Esta publicación de Burgos Calderón, de Pini y Aroca Martínez muestra la complejidad que no incluye solamente los factores de riesgo individuales del paciente, sino factores macrosociales, sociopolíticos y sin duda en el core las políticas de salud que son justamente factores claves para modificar esta realidad. Haciendo referencia ahora a la parte farmacológica, voy a mencionar estudios que han sido de carácter multicéntricos y transnacionales, pero también involucraron a nuestro país, a la República Argentina. Estos son resultados del Discover, del cual solamente tomé datos de Latinoamérica, que participaron los países mencionados, de América, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, México y Panamá. Fíjense que el país que más lograba el control glucémico, menor del 7% de hemoglobina glicosilada, era un 30% de los pacientes, solamente ese, y era el país que más lograba en nuestra región. El CAPTUR, un estudio transversal multinacional de la prevalencia de enfermedad de diabetes tipo 2 en 13 países, 1 de cada 3 adultos con diabetes tenía diagnóstico de enfermedad cardiovascular, alta carga de enfermedad cardiovascular, pero sobre todo había bajo uso de fármacos con beneficio cardiovascular, incluso en pacientes con enfermedad cardiovascular. Podemos ver ahí entonces el uso de agonistas de GLP-1, SGLT2 y la combinación de ambas, digamos, que solamente se limitaba en el caso de enfermedad cardiovascular entre un 20 a un 22% de los pacientes. Y esta es la medicación, sobre todo la medicación para hipertensión u otras enfermedades cardiovasculares. Fíjense la baja tasa que había incluso en pacientes con enfermedad cardiovascular. Este estudio, llevado a cabo por la Sociedad Argentina de Cardiología, por Forte y colaboradores, evaluó las características clínicas y el control cardiometabólico de personas con diabetes en el consultorio de cardiología de la República Argentina. La mayoría presentaban 2 o más factores de riesgo cardiovascular y elevado porcentaje de complicaciones asociadas. Bajo alcance de los niveles terapéuticos, como podemos ver ahí, expresados en el objetivo de TA, menor de 140/90, la hemoglobina glicosilada, menor o igual a 7%, LDL, menor de 70 en el caso de pacientes con enfermedad cardiovascular, menor de 100 para el caso de los pacientes, y bajo uso de fármacos con beneficio cardiovascular. Acá podemos ver justamente la medicación cardiovascular y sobre todo, fíjense, los antidiabéticos, como ahí los pusieron en el grupo, aunque hoy sabemos que son algo más que antidiabéticos, algunos de ellos mencionados, pero la baja tasa tanto en pacientes con enfermedad cardiovascular o sin enfermedad cardiovascular.
A su vez, tenemos que también considerar la adherencia de nuestros pacientes. Estos son factores que tuvieron que ver en la Argentina con baja adherencia, la antigüedad del paciente con la diabetes, un paciente que no mostraba buen control de tensión arterial, que tomaba gran cantidad de fármacos, sobre todo estamos hablando en pacientes añosos, y si el paciente tenía medicina prepaga, tenía un factor de protección, lógicamente, para el cumplimiento. En base a esto, se hizo un documento intersocietario que incluyó la Sociedad Argentina de Cardiología, la Sociedad de Diabetes, la Sociedad Argentina de Nefrología, la de Hipertensión, la de Federación Argentina de Cardiología. Y estos trabajos que yo mencioné, transnacionales, se hizo el análisis argentino. Voy a destacar particularmente de estos, que está marcado en rojo, que, como era de esperar, la enfermedad cardiovascular era altamente prevalente, mostrando, por ejemplo, un 41 a un 48%, así como también como la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca y sobre todo la enfermedad renal crónica, 31 a 41,5%. Pero ¿qué pasaba con la medicación? Bajo uso de medicación. Este documento intersocietario fue publicado justamente y a partir de este documento, digamos, que fue presentado ante el Ministerio de Salud, generó justamente una resolución que hace que nuestros pacientes diabéticos hoy tengan acceso a ISLGT2. Por eso quería destacar no solamente los resultados, sino los resultados que se ven en la tabla, sino los que nos interesan a nosotros, los resultados que pueden cambiar la historia de nuestros pacientes. Así todo, hay que destacar siempre la adherencia y todos sabemos que la adherencia es un factor fundamental sobre el cual tenemos que trabajar. Y hago mención acá al trabajo de Ríos y colaboradores del Programa de Salud Renal de Uruguay, en el cual, lógicamente, la adherencia está asociada a una menor mortalidad y progresión de enfermedad renal crónica. Para ir terminando, entonces, ¿cuáles son las necesidades insatisfechas en América? Esta revisión de expertos a la cual mencioné previamente. ¿Hay presencia de procesos de referencia? Podemos decir que sí. ¿Hay guías y protocolos escritos? Podemos decir que sí. Pero hay solamente 63% de los países que participamos mostraron programas de prevención de progresión de enfermedad renal. Solamente un 50% mostraba, políticas regulatorias, presencia de políticas regulatorias y cuerpos regulatorios, y solamente un 25% una adecuada base de datos, lo que estamos hablando desde el principio, poder registrar adecuadamente. En conclusión, se deben hacer esfuerzos para implementar programas de detección oportuna y evaluación temprana de los parámetros de la función renal para prevenir el desarrollo de la progresión de enfermedad renal crónica, especialmente en la población diabética. La importancia de crear conciencia entre los profesionales de salud, las autoridades y la población general, hablando, entre otras cosas, de los beneficios renales y cardiovasculares de las nuevas terapias, así como también la actualización oportuna de las guías de práctica clínica, las políticas regulatorias y los protocolos de toda la región. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero, las gracias a la comunidad argentina y cordobesa, particularmente, por la organización de este congreso. Yo he tenido la fortuna de estar no solo en este país, sino en esta ciudad varias veces, y en este sitio particular quiero acordarme que se llamaba Sheraton. Hace algunos años, en este mismo salón, dando alguna plática, muy agradecido con la comunidad argentina. Gracias, Aslan, por invitarnos y por esta organización. Nos hacía falta vernos las caras personalmente. Gracias a Bayer, Lucrecia y todo su equipo. Honrado de participar aquí con ustedes. Los próximos 25 minutos trataré de revisar con ustedes esta nueva molécula, la finerenona, que es definitivamente un nuevo actor en el tratamiento de la enfermedad renal crónica en el paciente diabético. Por lo pronto, en el paciente diabético, porque la historia se está escribiendo y yo creo que muy pronto, como sucede con otras moléculas,
encontraremos que sus mecanismos de acción son de utilidad en otras formas de nefropatía. Pero hoy por hoy, únicamente hay prueba y evidencia en el paciente diabético. Aquí están algunas de mis actividades que ya Lucrecia me hizo el favor de mencionar. Soy de México, trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y en la Universidad Nacional Autónoma de México, y tengo algunas consultorías y trabajos que están ahí anotados. Veo aquí con gusto que por lo menos, tal vez la mitad de este auditorio, tal vez un poco más, no había nacido en la nefrología cuando esto sucedió. Y para que no se sientan muy jovencitos ni nosotros demasiado viejos, esto no es del siglo pasado, es de este siglo. En el 2001 tenemos los primeros éxitos farmacológicos para la atención del paciente diabético, y es el bloqueo del sistema renina-angiotensina, que hoy vemos como lo más común y como lo más habitual. Sin embargo, debemos de recordar que su implementación sigue siendo pobre. De hecho, por ahí tengo una plática a lo largo de la conferencia sobre implementación. A la derecha, déjenme ver si logro manejar esto bien. No sirve el apuntador, pero no importa. No sirve el apuntador para los que están allá arriba, no tiene señal. Pero bueno, ¿así sale? ¿Dónde sale? ¿Qué tal? Y yo no veo nada, ya lo logré ver. Gracias. No, está imposible. Es un puntito. ¿Me prestan otros lentes, por favor? Bueno, voy para atrás. Entonces, estaba yo en esta rápidamente para recordar: a la izquierda el estudio renal, a la derecha el estudio IDNT, losartán, irbesartán, los primeros dos grandes estudios multicéntricos controlados en los que seguramente algunos que están aquí participaron como investigadores. Yo tuve la fortuna de participar en ambos, y se demuestra que el bloqueo del sistema renina-angiotensina reduce el riesgo. A la izquierda 16%, a la derecha creo que 20%. Lo importante es que todo lo que está sombreado en azul es lo que conocemos como riesgo residual. Obviamente quisiéramos que la línea fuera plana, la de hasta abajo, pero eso se llama inmortalidad, así que tampoco vamos a aspirar a tanto. A lo que aspiramos es que esa línea, ese espacio azul, sea cada vez más pequeño, con acciones farmacológicas o no farmacológicas. Si descubrimos algunas no farmacológicas, igualmente serán bienvenidas, porque eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Y después, ahora sí, ya prácticamente casi todos los que están aquí, viene el segundo gran paso. El segundo gran paso surge por ahí de mediados de la década pasada, con el estudio EMPA-Kidney, que nos da EMPA-REG, que nos da una señal de que parece ser que hay algo nuevo que nos protege. Este es Credence, con otra reducción del riesgo residual adicional del 30%. Esto se publica en el 2019 en el New England y se confirma con el estudio DAPA-CKD, que se publica en el 2020 y que demuestra que este otro inhibidor SGLT2 también tiene una reducción de más del 30% del riesgo residual. Y bueno, aquí no tengo, cuando hice este deck no estaba EMPA-Kidney, pero EMPA-Kidney también lo demuestra. ¿Qué quiere decir eso? Que es un efecto de clase. Dicho esto, vamos al tema central que nos ocupa el día de hoy, y que es el receptor de mineralocorticoides y su acción sobre el mismo. Este es un miembro de la familia de los receptores de esteroides, de factores de transcripción activados por ligandos. Como dice a la izquierda, para la aldosterona mantiene la homeostasis del sodio y del potasio al alterar la maquinaria de transporte de iones de células epiteliales, esto es a través de aldosterona. Y también a través de cortisol es necesario para la homeostasis energética, las respuestas de adecuación al estrés y la limitación de la inflamación. ¿Cómo sucede esto? A la derecha de la diapositiva lo que sabemos es que una vez que se une al ligando, tras la unión del ligando, este receptor
inicia o suprime la transcripción de proteínas efectoras. Así también inicia eventos extranucleares y genómicos rápidos a través de varias vías de señalización. Ese es el mecanismo cotidiano en la fisiología, pero en la patología hay sobreactivación de este receptor y esto está perfectamente demostrado. Sucede en muy diversas formas de enfermedad renal y la diabetes no solo no es la excepción, sino probablemente es la que está mejor estudiada. Entonces, la sobreactivación de este receptor tiene un efecto vascular, renal y cardiovascular global y básicamente las vías por lo que lo hace son dos. Una, la hemodinámica y la otra, una vía inflamatoria. Caray, estoy mal. Aquí a la derecha lo que nos muestra es cómo sucede esto. Y básicamente sucede por la sobreexpresión génica de NADPH, que es una vía de oxidación proinflamatoria, por la generación indirecta de citocinas proinflamatorias y por la generación indirecta o directa de mediadores profibróticos. Y a la derecha de la diapositiva hablamos de los blancos, los tres grandes blancos: el daño renal, el daño vascular multisistémico. Esto se camina solo, perdón, no soy yo. Alguien le puso timer, pero bueno, trataré de pelear con él. El daño vascular y el daño cardíaco. Y este congreso no será la excepción en resaltar que la unidad corazón-riñón es fundamental, que la división cardiorrenal que hemos hecho a través de tu cardiólogo, yo nefrólogo, está totalmente disociada de la realidad, que nosotros nos inventamos esto y por suerte a veces porque a los cardiólogos los queremos ahorcar. Mi padre era cardiólogo, yo sé lo que es lidiar con mis queridos colegas. Aquí hay muchos cardiólogos, espero que no muchos, porque si no al rato me van a dar. Pero bueno, entonces hay muchos fármacos que nos ayudan que participan en esta protección y en los mecanismos para retrasar la progresión del daño renal. A nivel de la hemodinámica, pues los inhibidores de enzima convertidora, que ya hablamos, los bloqueadores del receptor, los diuréticos, los beta bloqueadores, los incluso calcio antagonistas y sin duda alguna hoy en día los inhibidores SGLT2. A nivel metabólico, nuevamente los inhibidores SGLT2, los agonistas GLP-1 que vienen fuerte y que probablemente nos van a mostrar resultados que serán muy interesantes pronto, y otros agentes contra la hiperglucemia. Y a nivel de la inflamación, si bien la sobreactivación del receptor mineralocorticoide no es la única vía, es una de las importantes porque también la inhibición SGLT2 podría tener una participación ahí. Pero en diabetes tipo 2, esta sobreactivación del receptor puede ser muy importante contribuyente a la progresión. Ahí es donde se inserta esa molécula azul en la parte inferior derecha, que es la finerenona. ¿Qué es la finerenona? Una molécula que bloquea la sobreactivación del receptor mineralocorticoide, lo que contribuye a reducir inflamación, fibrosis y daño renal. Tiene un mecanismo de unión y de distribución únicos. No es igual que la espironolactona. Por ahí me decía un colega, y me voy a atrever a decirlo, ¡ay, ya viene la espironolactona cara! Momento, no es lo mismo. Es una molécula muy diferente y sobre todo en este foro. Si ustedes me dicen, yo soy cardiólogo, mi paciente tiene falla cardíaca y tiene 92 de filtración glomerular, no tengo mucho argumento para decir con certidumbre, porque hay mucha evidencia de que la espironolactona también es buena en esa población. Entonces, esta molécula es potente, es selectiva y tiene algunos efectos diferenciales que vamos a ver en esta diapositiva. Aquí tenemos tres columnas: espiro, eplerenona, que todos conocemos, que están en el mercado hace 1000 años, y la finerenona, que en algunos países como el mío ya está en el mercado y en el de ustedes cualquier día de estos. ¿Cuál es la diferencia? Es muy afín, muy potente
potente, selectivo, no sabemos si penetra el sistema nervioso central, parece ser que no. Muy importante, los efectos secundarios de ginecomastia en los varones. ¿Cuántos han tenido pacientes que les das espironolactona? Aquí no muchos porque no hay cardiólogos, pero yo tengo algunos pacientes que les das espironolactona y llega el paciente a los 2 meses y dice, doctor, ya quíteme esto. Cada rato. Da ginecomastia muy frecuentemente. La hipercalemia es uno de los puntos centrales. La finerenona no da nada de hipercalemia, falso, sí da. Y ya lo veremos en una, pero la diferencia es del cielo a la tierra con la espironolactona. Y aquí sí les puedo decir que hay muchísimos nefrólogos que han recibido un paciente en terapia intensiva de 75 años que estaba en falla cardíaca y que el cardiólogo le dio espironolactona y les llegó a urgencias con 7.4 de potasio. ¿Cuántos han tenido un paciente así? Perdón, hay como 700 manos levantadas. Y su distribución tisular es muy homogénea entre corazón y riñón. Hablemos ahora de investigación clínica y todas las moléculas, cuando tienen un camino serio de investigación y llegan a sus aprobaciones, tienen un historial. Aquí tenemos el proyecto ARTS, que es la fase 2 de investigación, que ya es historia, pero que es muy interesante. La fase 2A tenía a ARTS, y básicamente eran pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida y enfermedad renal crónica, y se comparan contra placebo y espironolactona. Fueron casi 500 pacientes, se evalúa la eficacia y la seguridad y se evalúa potasio. La fase 2B fue ARTS-DN, que básicamente son diabéticos con enfermedad renal crónica, con albuminuria contra placebo, y aquí lo que se evalúa es la seguridad, la eficacia y, por supuesto, la reducción de albuminuria, que es un indicador que hoy es tan importante que incluso las agencias regulatorias ya lo están aceptando como un surrogado que puede incluso llevar al registro de un fármaco, como sucedió recientemente con Sparsentan, que es algo para IgA. Y ARTS-HF, que nuevamente son pacientes con falla cardíaca, con enfermedad renal crónica y o diabetes, y se compara en este caso contra eplerenona. Aquí básicamente son 1000 sujetos y la comparación es ver cómo se comporta con respecto a la eplerenona. Toda esta fase 2 fue muy exitosa y mostró la eficacia, la seguridad, y entre otras cosas mostró que había una reducción de la albuminuria, aquí es índice o razón, no sé cómo digan por acá, razón, albuminuria o índice, razón. Ok. Dosis dependiente, que es muy importante y que llega a ser hasta entre el 25 y el 30% si la dosis que se da es adecuada. Entonces, a la izquierda tenemos la fase 2 y la fase 2 llevó al gran proyecto de la fase 3, que está dividido inicialmente en 2 enormes estudios y que seguramente aquí hay algunos investigadores que participaron en la Argentina, en México y en algunos otros países. Fidelio, DKD, Fidelio y Fígaro. El de arriba, Fidelio, en azul, tiene como foco la enfermedad renal crónica, el de abajo, mortalidad y morbilidad cardiovascular. Pero lo más interesante es que el diseño es igual para los dos. Es un periodo de preinducción o preinclusión, selección, luego se da finerenona 10, que se puede subir a 20, o placebo. El diseño para los dos estudios es igual, y lo más interesante es que los objetivos, todo estudio tiene un objetivo primario, que es para el que se calcula el tamaño de la muestra, y objetivos secundarios. El primario de Fígaro es el criterio de valoración compuesto hasta la muerte cardiovascular, infarto no fatal, accidente cerebrovascular y hospitalización por falla cardíaca. Ese que está ahí como criterio primario es el secundario de Fidelio. Y por otro lado, el primario de Fidelio, que es el compuesto que incluye insuficiencia renal, llegar a tasa de filtración por debajo del 40%, perder más del 40% o muerte renal, llegar a diálisis, es el secundario de Fígaro. Lo que permite
y ya lo tenían hasta predefinido y avisado que así iba a ser desde que lo diseñaron, juntar los estudios en una gran población que se llama Fidelity. Hubo discusión cuando se empezó a hablar de Fidelity y decían, vamos a hacer el metaanálisis de Fidelity, y muchos nos opusimos y finalmente pues no se quedó con el término de metaanálisis porque no es un metaanálisis. Metaanálisis es agarrar todos los estudios de la literatura y analizarlos. Es un estudio agrupado en el que los casi 13,000 pacientes o 13,000 y algo pacientes se estudian en forma conjunta. Y veamos los resultados aislados. Y en rojo dice cardiovascular. En Fidelio hay una reducción del riesgo cardiovascular del 14%, que es la línea azul. Este es el cardiovascular compuesto, que es infarto no fatal, falla cardíaca, hospitalización por falla cardíaca o ABC o muerte cardiovascular. Este es el renal, cuando es el cardiovascular, que es entonces aquí era el secundario, aquí es el primario. En el estudio cardiovascular, que es Fígaro, se muestra igual, una reducción del 13% del riesgo y nos da una P significativa de 0.03. Ahora nos brincamos a los resultados renales. En Fidelio, que es el estudio con objetivo primario renal, como dice ahí el logo, son 2 riñoncitos. En ese se demuestra una reducción del 18%, 0.001. Alguien aquí me va a decir seguramente, y lo podemos discutir en las preguntas, esto es menos que el 30% que obtuvo Credence y que el que obtuvo DAPA-CKD. Ojo, lo discutimos con mayor amplitud, pero no hay forma de comparar un estudio contra otro porque las poblaciones basales son diferentes. Y tan no hay forma que el grupo de Bayer, junto con el doctor Ruy López, Rajiv Agarwal, ya hicieron el análisis que se llama Credence-like de Fidelity. Y lo que hicieron es tomaron solo los pacientes que tienen la población y el riesgo se reduce, se incrementa casi al 30%. O sea, el porcentaje de 2, de 4, de 8% diferente entre uno y otro para que pueda ser comparable, tienen que ser poblaciones idénticas. DAPA-CKD y Credence no son comparables, porque uno tiene diabéticos y otro no tiene diabéticos, más aún con un fármaco diferente como este. Entonces, y este es el cardiovascular primario, perdón, uy, ya me fui para atrás. Y este es el renal primario de Fígaro, que aquí fue 13% de reducción, pero se quedó en la marginalidad del valor de P. ¿Por qué? Porque el coeficiente de intervalo pasa la unidad, va de 0.76 a 1.01. Entonces la P quedó en 0.06 seguramente. Pero depende de muchos factores, depende del tamaño de la muestra, la tendencia cuando ven una de estas gráficas de Bland-Altman o de este tipo muestra claramente que la tendencia es más o menos similar. Renal. Estoy yendo para atrás, perdón, estoy pero desastroso. Y bueno, se repite la experiencia que habíamos visto en el estudio, en el programa ARTS. La reducción de proteinuria es del 30 al 40%, un poco más importante en esta población del estudio renal en particular, por lo cual quiero pasar ahora a mostrarles algunos datos de este análisis combinado que se llama Fidelity. Solo me faltaba que en este grupo tuviera que explicar qué son estos colorcitos, pero bueno. Ahí está Fígaro. Ahí está en ese recuadro cuál es la población de Fígaro. Aquí está la población de Fidelio. Y aquí lo que estamos viendo es toda la población que incluye Fidelity. Entonces, ¿cuál es la población de Fidelity? ¿Es población renal? Sí que sí. Tenemos pacientes tan abajo como filtración glomerular de 25, pero tenemos pacientes tan arriba como más de 90. Sin embargo, los que tienen más de 90 tienen proteinuria franca. Estamos hablando de más de 300. Entonces, no tenemos más de 90 sin microalbuminuria, que sería lo verde, ni lo amarillo.
Y sí tenemos, esto está perfectamente diciéndome, tienes que ir más rápido con tu plática, ¿eh? Pero bueno, voy a hacerle caso. Aquí están los resultados cardiovasculares. Arriba Fidelio, abajo Fidelity, y son en el oscuro compuesto cardiovascular, luego muerte cardiovascular, verde claro, infarto no fatal, luego como un gris, enfermedad vascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Como pueden ver, los dos estudios independientes tienen esta tendencia, pero cuando se combina, el compuesto cardiovascular se confirma con muchísima claridad. ¿Sorpresa? No hay sorpresa. Por supuesto que no hay sorpresa, porque si uno fuera de un sentido y el otro en otro, entonces hablaríamos de medios y promedias, que significaría un poco un resultado amañado, lo cual no es el caso, porque si ven a la izquierda, la tendencia individual de cada estudio es fuerte y la tendencia agrupada lo único que hace es confirmar. Estos son los resultados renales. Y aquí se agrega una barra amarilla que no está ni en Fígaro ni en Fidelio, pero que se decidió en Fidelity. ¿Por qué? Porque como era una población más amplia, podía darnos un poco mayor claridad. ¿Qué cosa es esto? El 57% de reducción de la función renal, casi el 60%. ¿Por qué escogieron 57%? Se lo he preguntado a Rajiv, que es el líder del proyecto, y me dice, no sé, eso me dijo el estadístico. Le dije, le hubieras dicho 60%. Sí, ¿verdad? Pero bueno, finalmente es lo mismo. El hecho es que ahí se ve claramente que la reducción del 50% sí es consistente en los dos, aun cuando en uno de los dos había quedado marginalidad. Y por supuesto, tenemos aquí nuevamente la consistencia. 16% en falla renal, 23% de reducción, todo esto es reducción hacia abajo en un compuesto renal. ¿Qué cosa es la finerenona? Es una droga nueva que va a venir a sustituir los fármacos que se han agregado recientemente, como son los inhibidores SGLT2. Digo en este foro y lo digo abiertamente, la respuesta es no. No, es un fármaco, es un fármaco que puede sustituir en los pacientes que tengan contraindicaciones, efectos adversos, intolerancia o no puedan recibirlos. Pero seguramente la visión que tiene que permear en la comunidad nefrológica, y ojalá el tiempo, los costos, la implementación y todo lo que implica nos lo permita, será un nuevo pilar para la construcción de un templo que nos lleve al retraso de la progresión renal, de una manera muy análoga a como lo han hecho los cardiólogos con la insuficiencia cardíaca. Caray, cómo son bravos, cómo son rápidos para implementar cuando llega un nuevo fármaco. Nosotros somos un poco más lentos, para bien y para mal. Pero hoy por hoy creo que tenemos mejores herramientas, tenemos que ser, sí, muy analíticos, sí siempre pensar en la fisiología, pero recordar que estos son nuevas armas que se suman. Y los proyectos están en marcha. Los proyectos que suman estas drogas están en marcha. Hoy por hoy no están contraindicados. Hoy por hoy en el paciente que no tiene efectos adversos yo lo indicaría. ¿Qué otras cosas hizo finerenona? Pues en Fígaro y Fidelio mostró una reducción modesta de la presión arterial. Ojo con ese 3% de modesto. Los que estamos más viejos sabemos que algunos de los diuréticos que están en el mercado se registraron con 3 y 4% de reducción de presión arterial media. Y son los que prescribimos, otros son más potentes. Por otro lado, otros estudios no específicos como esta población han mostrado que tiene hasta 6 o 7%. Entonces, no se olviden, para beneficio y también para riesgo. Si tienen algún paciente en el que la reducción de la presión arterial puede ser riesgosa, pues es un riesgo muy menor, pero que siempre hay que tener en cuenta. Esa es la frecuencia de ginecomastia, creo que está bajita, un poco bajita, está en 0. Entonces, afortunadamente eso puede ayudar. Y esta es la más importante, y sí se va a prestar a discusión, que es la hipercalemia. ¿La hipercalemia existe con finerenona como potencial riesgo? La respuesta es sí. ¿Está estudiada por debajo de 25 mililitros de filtración glomerular? La respuesta es no. Por supuesto que mientras menos función renal el riesgo es mayor.
Ahí está en azul el porcentaje de hipercalemia definida como incremento de potasio por arriba de 5.1. No estamos hablando de hipercalemia estilo nefrólogo. A mí me llegan los pacientes a urgencias y llega el endocrinólogo y me dice, tengo un paciente con 5.9 de potasio, ¿a qué horas empieza la diálisis? Nunca, y me voy a dormir. ¿Sí o no? O 6.2. A nosotros no nos asusta eso. Pero eso no quiere decir que no sea hipercalemia. Entonces, y nosotros le damos un diurético, nos vamos a dormir, tomen un electro y regreso mañana para ver cómo salió, porque no va a pasar nada. Claro que si tiene 7, salimos corriendo. Entonces, 14 contra 7% en el placebo. En el placebo es 7%. Pero hipercalemia que condicionó suspensión prematura y que no se corrigió con bajar la dosis de 20 a 10, con suspender transitoriamente, fue 1.7% de una población de 13.500 sujetos. 1%. Y estamos hablando de una población, o sea que es un fármaco razonablemente seguro. Ya estoy usándolo y ya tuve un paciente con hipercalemia. Sí sucede, para que cuando lo empiecen a usar y el paciente tenga un riesgo, filtración por debajo de 40, lo primero que se hace es a los 15 días tomarle un potasio. O a los 10 días o a los 8 días, cada quien que decida. Bueno, nada más recordarles que en la revista latinoamericana de nefrología y que está libre para acceso a todos, tuvimos una publicación reciente que es un consenso en relación al papel de los antagonistas receptores de mineralocorticoide. Hablamos de espironolactona, hablamos de plerrenona y hablamos de finerenona. Espironolactona tiene papel todavía claramente definido en algunas poblaciones, particularmente de insuficiencia cardíaca con función renal preservada. Y está dividida en introducción, alcance, objetivos, métodos. Hablamos de todos estos puntos y la evidencia actual que soporta este uso. Básicamente, seguramente se ve muy mal allá atrás. Pero aquí básicamente es un algoritmo sobre qué hacer en relación de la hipercalemia. El diabético se le da un bloqueador del sistema renina-angiotensina y si tiene más de 25 y albuminuria de más de 30, está indicado darle finerenona si la tasa está por arriba de 25. Pero hay que checar niveles de potasio. Si la tasa de filtración está por arriba de 60 y más de 5 y tiene un potasio de 5 o menos, se le puede iniciar incluso hasta con 20. El riesgo es bajísimo, ahí sí prácticamente es nulo. Si está entre 25 y 59 y el potasio está por abajo de 5, se empieza con Fine 10 y si está por abajo de 25, no se inicia. Hasta ahora no tenemos evidencia. Y bueno, abajo nos habla en el recuadro sobre la monitorización 4 semanas, pero cada quien lo va a decidir, porque si le empiezo a uno que tiene 4.8 y 27 mililitros, yo no voy a esperar 2 semanas. Yo a los 15 días les voy a estar checando para yo dormir tranquilo y ya si llega con 5.9 llamo al endocrinólogo para que llore conmigo por el potasio alto y lo metemos a diálisis. No haría eso. Y bueno, pueden tomar esa foto. Ahí el que tome me va a tocar unos flashazos, ya vi, como hay como 80,000 fotos. Si quieren me escondo, pero bajen ese código QR y ahí está la publicación completa, se la pueden llevar sin ningún problema y el que no la tenga fotografiada se la puede bajar de internet porque está libre. ¿Listo? Bueno, cuando esté la última cámara abajo. Tan lentos, ¿eh? Aquí está tomando película. Bueno. Resumen. Entonces, el análisis preespecificado conjunto de Fidelio y Fígaro, que se llama Fidelity, es sin duda alguna uno de los mayores análisis de resultados cardiorrenales de pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes hasta el día de hoy. En esta amplia población de diabéticos de estadio 1 a 4, con albuminuria moderada a grave, presión arterial y hemoglobina glucosilada razonablemente bien controlada y tratados con dosis óptimas de bloqueo del sistema renina-angiotensina, se demostró 2 cosas.
reducción del 14% del riesgo de morbimortalidad cardiovascular, que es una reducción que cuenta mucho con P altamente significativa, y un 23% de reducción de progresión de la enfermedad renal crónica, que es incremento, llegar a diálisis, muerte renal o caída del 57% de la función renal. Sin duda alguna, esto demuestra que esta es una nueva opción, una nueva arma terapéutica. Y nos llevamos unos cuantos mensajes a casa y estamos aparentemente muy a tiempo. Uno, el mecanismo de acción y distribución es única, se parece a la espironolactona y eplerenona, pero tiene diferencias significativas y con lo que tiene como resultado mayor selectividad y mayor potencia. Lo que hace es bloquear esta sobreactivación fisiopatológica presente y reduce la albuminuria, la inflamación, la fibrosis y hay cambios hemodinámicos favorables. La dosis inicial fue de 10, tanto en Fidelio como Fígaro, pero se puede subir a 20 y de hecho, si tu filtración está arriba de 60, puedes empezar por 20. Fidelio y Fígaro, que por cierto no hemos hablado de eso, qué bonitos nombres, ya era hora que alguien se acordara de Beethoven y de Mozart y de las grandes óperas, o porque tenemos unos nombres como Creedence, como Dapa CKD, óperas son óperas. Pero bueno, Fidelio y Fígaro, a ver, ¿en dónde está? Ya me perdí. Demostraron este beneficio, que ya hablamos del 14 y del 23%. Y bueno, la última frase que dice ahí es que ya está posicionada en guías, no estamos inventando. Las guías de la ADA y las guías KDIGO posicionan claramente a la finerenona en un lugar muy claro en donde se ocupa, en donde se pueden indicar. ¿Seguro? Sí es seguro. Y se puede utilizar con mucha tranquilidad en los pacientes que tienen más de 25. Con eso, Lucrecia, Guillermo, agradezco a todos y creo que estamos listos para la parte que sigue, que son las preguntas. No, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que es un orgullo en una molécula que al menos en lo que es Conosur estamos terminando de lanzar. La sala esté llena, así que muchas gracias a todos. Vuelvo con el micrófono un poco más arriba antes que me reten. Guille, yo por ahí vuelvo a lo de siempre. Invito a la sala a que levante la mano y hagan las preguntas que quieren hacer. Hay micrófono, así que está la gente de sala. Ah, buenísimo. Excelente. Se llevaron. Bueno, tenemos... ¿Quién es? Excelente. Buenas tardes. ¿Primero yo? Sí. Buenas tardes. Excelente charlas. Muy buenas presentaciones. Yo tengo una duda respecto a la química de finerenona, la molécula. Entiendo que es una molécula que se comporta como lipofílica para atravesar las membranas celulares y actuar sobre un receptor intracelular, pero no así para atravesar la barrera hematoencefálica. Mi pregunta tal vez es un poco compleja, pero es ¿cuál es la modificación química que permite que la molécula tenga ese comportamiento? Si tú sabes, contesta, porque yo no tengo ni la menor idea cuál es la modificación. La modificación que tiene con respecto a la espironolactona y la eplerenona es más que nada por el tamaño y porque este es más redondita, lo cual hace que después el tema de lipofílica o no, la verdad que estoy como Ricardo con respecto a eso, pero sí, eso es lo que le digo, la selectividad dentro y evitar así actuar sobre el eje hormonal y poder ir hacia esos receptores renales o el resto de los receptores.
Mira, creo que tu pregunta es más que válida porque la diapositiva es muy confusa. Y dice, parece que tal vez no, a lo mejor no pasa la barrera hematoencefálica. Lo que quiero decirte es que hasta donde se sabe no se ha demostrado que esté, pero la misma diapositiva dice, tiene un fraseado que lo que dice es nos falta estudiarlo, tenemos que entender mejor. ¿No lo entienden? Sí. Muchas gracias. El doctor. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por su conferencia, siempre es un gusto escucharlo. Y para Guillermo, la pregunta, tenía otras preguntas, pero por respeto solamente una. Guillermo, hablaste mucho sobre los datos que hay, sobre la importancia de la detección precoz. Hablaste de fragmentación y también de la segmentación que hay para acceder. ¿Nos podrías contar, a ver, qué tenemos en relación a los programas que se están llevando a cabo desde la Sociedad de la SAN en cuanto a prevención? ¿Qué datos tenemos? ¿Cómo venimos? Si nos tuvieras que comentar rápidamente en los últimos tiempos esta parte, ¿cómo venimos? ¿Y a dónde apuntarías para mejorar aún más los datos? Bueno, es sin duda que estamos en un escenario, como contaba, particularmente en la Argentina, de muchísima fragmentación, de muchísimos financiadores. Eso implica que estamos también ante un país federal, autónomo, en el cual, si bien hay normas que dicta el Ministerio de Salud, ustedes saben que las provincias particularmente después toman su propia decisión. Algo que nos puso a prueba en eso fue justamente la pandemia. Vimos que las acciones no dependían solamente de las acciones a nivel del Ministerio Central, sino unas acciones locales. Desde la Sociedad Argentina de Nefrología, particularmente, lo que hicimos fue trabajar muchísimo en pandemia con cada regional y con cada provincia, incluso buscando figuras de delegados provinciales que tuviesen acceso justamente a cada uno de los ministerios de salud. Ustedes saben que la Argentina cuenta con un programa que es el PAIER, que solamente cubre a hospitales públicos y que apunta particularmente a factores de riesgo y de prevención, no así para el resto. Hay una población desprotegida, que es la población en estadio 3B4, que son pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, en los cuales eso es lo que estábamos mostrando en la diapositiva. La sociedad está trabajando conjuntamente con el INCUCAI y con el Ministerio a través de desarrollo de un programa de enfermedad renal crónica avanzada, el cual obviamente sería parte de la solución. Como digo, es más fácil bajar la pirámide que subirla en términos de registro, pero las acciones tienen que empezar justamente desde abajo. Y las acciones no solamente nos involucran a nosotros como nefrólogos, estamos hablando de diabetes, de hipertensión, en la cual, bueno, ahí se requerirían adecuadas políticas de salud que actúen en médicos con población y en médicos de atención primaria, ¿no? No sé si contesta todo lo que te estoy diciendo. Sí, gracias por su aporte. Mientras que le alcanzan el micrófono al doctor, yo te quería hacer una pregunta porque era el inicio, pero él me da el pie. ¿Por qué vemos que hay tan mal screening, tan mala búsqueda? Porque el acceso hoy por hoy, hay mucha educación médica continua, las sociedades hacen un montón de simposios, actividades y demás en sus congresos, pero igual seguimos, cuando uno ve los registros, como que y no hablo registros nefrológicos, yo como cardióloga, pero bueno, no importa. Nosotros cuando recientemente la Sociedad de Cardiología mostró el registro de ambulatorio como el Office IC o el Argen IC, y la verdad que tratamos mal a los pacientes. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿O qué podemos hacer? No bajamos bien la información, hay una inercia terapéutica terrible. Entonces, pues yo recuerdo cuando fui residente, actualmente, de una colega acá, el IECA o el ARA 2 era como que no había que dárselo, se lo teníamos que sacar a todos. Ahora
se sabe que no, que hay que dejarlos. Entonces, ¿dónde estaríamos haciendo mal para decir que a ustedes no les lleguen tan avanzados los pacientes y, como hablaba con Ricardo hace un rato, tan mal medicados, ¿no? No sé cuál de los dos. Yo solo brevemente los invito el sábado en la mañana a la plática más difícil que me han pedido dar en mi vida, que se llama implementación. Tratar de contestar esa pregunta, perdón, mi amiga cardióloga, tratar de contestar esa pregunta es verdaderamente complejo, porque nosotros estamos muy hechos a estudiar, a revisar al paciente, pero cuando vemos todos los problemas que hay de inercia clínica, de falta de educación y de un montón de creencias, y yo leía y decía, ay, aquí me identifico, ay, a veces me pasa. Tenemos muchos problemas de inercia y de falta de educación. Yo creo que es algo que tenemos que estudiar más a fondo. Sí, sin duda que el problema no pasa simplemente por la relación paciente con el nefrólogo en el consultorio. Es muy, muy complejo, como mostraba en esa diapositiva, que no incluye solamente los factores de riesgo del paciente, de las enfermedades no transmisibles, sino todo el entorno socioeconómico, la complejidad que hace de que nosotros realmente somos poco lo que podemos hacer. Tiene que ser realmente una actitud transdisciplinaria. Bueno, tenemos una cardióloga acá trabajando y así tiene que ser el equipo. No, pero transdisciplinario es la trabajadora social, el psicólogo. O sea, eso hace al éxito, básicamente, que nunca tenemos en cuenta y simplemente la prescripción. Igual fallas en la educación hay, porque vos dijiste claramente esto, pero hoy todavía nos siguen llegando pacientes que, no, el cardiólogo me sacó me sacó el IECA porque me subió la creatinina y me manda a verlo, digamos. O sea, esos fenómenos todavía se siguen dando. Hay que trabajar muchísimo, obviamente, en educación, pero creo que hoy tenemos que ir a un concepto más holístico y multifactorial, que es lo que nos va a llevar al verdadero éxito con nuestros pacientes. Si no tenemos en cuenta todo ese entorno, no simplemente pasa por el buen conocimiento, escuchar las palabras de Ricardo y que uno diga, bueno, este es el paciente para indicarle entonces finerenona, sino que básicamente hay mucho por detrás para que eso sea un éxito. Doctor. Muy buenos días, saludos a Ricardo, a Guillermo, doctora. Yo creo que el problema que estamos viviendo con, digámoslo así, con la nefroprotección, con la búsqueda de pacientes en los distintos países, es lo mismo que se está viviendo acá y allá. Lo que pasa es que la prevención no es costo efectiva. A las empresas no les interesa, se las dejan al gobierno. Entonces, porque yo nunca he visto, por ejemplo, en mi país, que se abra un centro de prevención de la enfermedad cardiorrenal. Pero sí he visto que todos los días se abre una UCI, todos los días se abren unidades renales, ¿sí? Y yo creo que es donde tenemos que ser autocríticos. Nosotros, dentro de las sociedades, dentro de la educación que recibimos como nefrólogos, que yo la recibí muy bien allá con el doctor Rosa Díaz, creo que, y dentro del pregrado de los médicos, la prevención no debe ser la receta de cocina, debe ser una materia o un entrenamiento tan válido como el resto de las materias básicas que vemos, no solamente en medicina, sino en nefrología. El día que cambiemos el chip de que la prevención es muy importante, no solamente desde el punto de vista económico, porque a futuro vamos a disminuir los costos de la salud, sino desde el punto de vista social, porque tenemos gente un poco más controlada, pues el mundo será otro. Esa es una opinión mía. Comparto en parte, pero destaco una cosa. Vos hacías mención a, digamos, unidades, uno podría decir unidades de diálisis. Pero hoy, digamos, ¿qué es lo que se reconoce? El reemplazo renal al nefrólogo. No se le reconoce el consultorio. El día que, digamos, modifiquemos eso, y que no pasa por la industria, pasa por políticas de salud, que se requieren políticas de salud, como por ejemplo hablar de enfermedad renal crónica avanzada. Y eso justamente es lo que va a dar lugar
en nuestro caso, al nefrólogo, al equipo multidisciplinario nefrológico para poder actuar en consecuencia, ¿no? A ver, no quiero que se me malinterprete. Yo creo que la hemodiálisis y la diálisis peritoneal son fundamentales y han tenido una evolución extraordinaria a lo largo de los últimos años. Dicho esto, tengo que reconocer que la comunidad nefrológica se olvidó que estudia un órgano al cual hay que tratar, proteger y diagnosticar tempranamente y no solo sustituir. Ya somos la única especialidad que podemos tratar a un paciente en ausencia de los órganos que tratamos. Le quitas los 2 riñones, se tiran a la basura y puedes tratar al paciente una década. Entonces, reitero, no estoy para nada en contra de la hemodiálisis y la diálisis. Necesitamos más porque hay muchos pacientes que ya llegaron, pero nos olvidamos por décadas, y esto fue un tsunami de crecimiento de la enfermedad renal crónica, una serie de tendencias también inducidas. ¿Y cuántos de aquí, no les voy a pedir que levanten la mano, se dedican el 80% de su tiempo a una unidad de hemodiálisis o a una unidad de terapia muy avanzada? Entonces, de por sí somos pocos y tenemos que trabajar muy cuidadosamente, incluyendo a toda la comunidad médica. Reitero lo que dije, y fuera chistes de endocrinólogos y cardiólogos, somos parte holística que tenemos que trabajar juntos, pero tal vez la más importante que tenemos que involucrar es el primer contacto y hacerlos nuestros aliados, si no, no vamos a salir adelante, porque son demasiados, no nos da la vida para toda la enfermedad renal crónica en estadio 2 y 3A. Ricardo, vos lo mencionaste recién y me pareció muy bueno, porque he tenido, así cuando me he reunido con colegas y demás, el tema de la reducción del 30% que tienen los ISGLT2, ya sea en el... Y me gustó mucho cuando explicaste que las poblaciones no son iguales, o sea, no podemos comparar, lo cual digo... si me podés ampliar un poco más esta diferencia de poblaciones entre los estudios, de lo cual no va a ser el mismo descenso, y qué opinas vos también con respecto a nosotros como cardiólogos pusimos hoy por hoy los 4 fantásticos donde tiene que ser el tratamiento de base en un paciente con ICEPRES deteriorada, ¿sí? Si vos creés que los inhibidores, los IECA-BORA2, los ISGLT2 y finerenona serían los próximos 3 fantásticos del tratamiento. A ver, si revisas, por ahí tengo una gráfica que me va a tocar presentar el sábado también, en el que tengo Credence, DAPA-CKD y EMPA-Kidney. Y son 3 estudios que las moléculas son muy parecidas y los resultados no son iguales. ¿Por qué? Porque las poblaciones son muy diferentes. Peor tantito si ponemos una columna más con finerenona. Por eso hicieron este estudio que alguien puede decir, bueno, pues es un estudio post-hoc que no tiene la fuerza, no hay un estudio cara a cara prospectivo entre las 2 moléculas, difícilmente lo va a haber. Cuando las poblaciones son diferentes y hay más 3A en uno y menos 4, los resultados van a ser diferentes. Y no solo eso, regiones del mundo, por ejemplo, DAPA-CKD es un estudio de 23 países y EMPA-Kidney de 7 y excluyó toda la América Latina, no estuvimos participando. Entonces, esto hace diferencias. Entonces, lo que yo quiero decirles es, revisen el estudio, está en un póster y debe publicarse, que es el análisis de Fidelio y de Fígaro, o de Fidelity, digamos, con la población Credence-like. De los 13,000 pacientes, quitaron todos los que no cabían en los criterios de inclusión de Credence y se quedaron solo con, no me puedo acordar cuántos, puedo decirles que son 4 o 5,000, pero un número importante. Y si se quedan solo con esos, subió del 14 al 30 o al 28. Entonces, esa era la primera pregunta y la segunda era... La sinergia entre los dos. El templo de los cardiólogos y los 4 fantásticos. Ya hemos visto en imágenes 2 o 3 templos. Uno muy bonito que creo que tenemos que nosotros recordar, que aparte tiene una primera columna que es cambios de estilo de vida, dieta, peso y todo lo demás. Que no se nos olvide, porque cuando
cuando tengan un paciente diabético con 55 de filtración, índice de masa corporal 36, si logran que baje a 28, es más potente que los inhibidores SGLT2 y que cualquier cosa. Bajar de peso en su momento tiene su función. Entonces, primer columna es esa. Farmacológicamente yo sí creo que no vamos a encontrar una visión de sustitución, pero nos cuesta mucho en la nefrología. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes, y ya les puedo compartir datos sobre eso, la población con más morbilidad y con más polifarmacia que hay prácticamente es la población renal y geriátrica. Nuestros pacientes toman chochos, como decimos nosotros, de todos tipos y de todos colores, y luego nos llegan con cosas raras que le recetó la prima, la tía y el colega que quién sabe qué hace. Yo creo que se va a ver un fenómeno de adición que incluye bloqueo del sistema renina-angiotensina, un inhibidor SGLT2, muy probablemente haya el consenso, y yo creo que ya prácticamente está, de que el antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo finerenona va a ser parte de esto, y habrá que ver si no hay una cuarta columna. El problema es quién la va a pagar. La cuarta columna son los agonistas GLP-1 que vienen fuerte porque tienen antecedentes y que hay un estudio que está en curso, pero si se demuestra, pues la visión cardiológica de la nefrología implicaría que tendríamos que construir este templo para retrasar al máximo. Y además no estoy diciendo que es nada más por construirla, es que los cardiólogos lo han demostrado, que si se suma y se suma y se suma, el efecto no es menor, es aditivo y es importante. Sí, yo justamente iba a preguntar sobre eso que el doctor Correa Rotter acaba de mencionar, porque tenemos a mano unas moléculas que son espectaculares. Hoy ustedes dos presentaron una evidencia muy contundente. Entonces, la pregunta que supongo que mucha gente tiene en la mente ahorita es, ¿qué hacemos si combinamos los dos? O sea, están estudios en animales menores, llamémoslo así, donde se demuestra que hay una disminución de la proteinuria aún por encima de cada droga por separado, y hay un aumento o disminución de la mortalidad, o sea, alarga el tiempo de vida de estos animales. Bueno, quisiera que ustedes como expertos comentaran un poquito eso y vean cómo va a ser el futuro a corto plazo. A ver, Ezequiel, los estudios en humanos ya están en marcha. Hay un estudio que está corriendo que es empagliflozina más finerenona. Por otro lado, otras empresas tienen otras gliflocinas con otros antagonistas del receptor mineralocorticoide emergentes que vienen detrás de la finerenona y que se les parecen. ¿Por qué? Porque ya se está solidificando esa investigación. Entonces la pregunta es, ¿hay información? ¿Hay alguna escasa? Nosotros incluso tenemos del estudio de APA-CKD, un estudio con los pocos pacientes que tenían un antagonista receptor mineralocorticoide esteroideo, era seguro, etcétera. La adición puede tener incluso ventajas. Se ha demostrado que la adición de un ISGLT2 a finerenona puede reducir aún más el riesgo de hipercalemia. ¿Por qué? Porque por los mecanismos natriuréticos y diuréticos osmóticos del inhibidor SGLT2. Y la última parte de la pregunta creo que es muy importante. ¿Y entonces se los empiezo todos juntos? Y yo creo que la respuesta es pero para nada. O sea, lo primero es, y yo me espero por lo menos, por ahí dice la literatura que 1 o 2 semanas, yo me espero como 3 o 4. Le doy primero a mi paciente que ya está con telmisartán, le doy un inhibidor SGLT2 y lo cito en un mes. Y ya sé que la creatinina que estaba en 1.3 va a llegar en 1.4. Y si todo está bien y tiene menos de 5 de potasio, le agrego la finerenona. Lo hago escalonado. Solo para completar esto que dice Ricardo, el Fidelity tiene su subanálisis con respecto a los pacientes que tenían ISGLT2. Lo que pasa es que la población es un 8%, del cual, pero por cuestiones de tiempos regulatorios y de que se fueron aprobando las indicaciones, por eso es que los estudios de finerenona no tienen tanta población.
de pacientes con ISGLT2. Lo que se vio en esa pequeña población es que del 37 bajaba al 32% la albuminuria y que era mejor darle los dos tratamientos. Obviamente, creo que en ninguna de las patologías nadie pone todo junto, tiene que ir poniendo de a poco porque cuando falla algo no sabes cuál de las dos fallaron, básicamente. Y eso dio el pie a que se esté corriendo el Confidence hoy por hoy, que es el estudio que dice Ricardo, EMPA más finerenona con las dos ramas, fine versus empaglifosina. Antes de que me quieran asesinar la gente de acá, la verdad, me encantaría seguir charlando. Sí. Un pequeño chivo, más allá del código QR que mencionó Ricardo, la revista Nefrología Latinoamericana es de acceso libre. Van a Google, ponen revista Nefrología Latinoamericana y es de acceso libre e invitamos a todos los concurrentes y nefrólogos en formación y nefrólogos jóvenes y no tan jóvenes a que envíen sus manuscritos a la revista. Y que sos el editor. Hay que decir jóvenes como nosotros. Jóvenes como nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Sé que hay un montón de hermanos que quedaron pendientes, no quiero ser maleducada, pero me están pidiendo la sala. Gracias a todos y, bueno, lindas jornadas.